Esperemos que se puedan conectar un poco más las personas que se vayan conectando. Vamos a charlar un poco hoy de los temas de las audiencias de aclaraciones y riesgos, de cómo se están en este momento esto en la pandemia, cómo están funcionando las audiencias. Esperemos que se puedan conectar un poco más las personas que se vayan conectando. Y por supuesto también vamos a hablar también de las audiencias un poco en este momento en los diferentes departamentos del país. Estos procesos no han parado, siguen encaminados y la idea es charlar un poco de estos, como las limitantes que nosotros vemos en los diferentes procesos de vigilancia en los departamentos. Hoy en día, como les digo, por el COVID y la emergencia no ha parado, la vigilancia y la seguridad privada sigue. También es una labor de reconocimiento para todos aquellos guardas que siguen trabajando en esta situación tan difícil para todos los colombianos y por supuesto para el mundo entero. Y es acá donde debemos también hacerle una gran exaltación a aquellos que hacen grandes actuaciones por muchísimos de nosotros, por cuidarnos en nuestros territorios y por supuesto en nuestras casas y edificios. La audiencia de aclaración de riesgos tiene varios aspectos fundamentales que hay que tratar. Estos aspectos se gestionan en los procesos contractuales en las diferentes entidades públicas y hoy en día lo están haciendo de forma virtual. Recuerden que la audiencia de riesgos y aclaraciones de pliegos, conforme al artículo 30 de la ley 80, lo que indica es que se debe hacer de manera presencial y esto con SECOP 2 pues es evidente que no cambia. Esto es importante también enunciarlo porque muchos creerán de pronto que en SECOP 2 la audiencia de riesgo y aclaración que se da es para la licitación pública exclusivamente, se gestiona por medio de la plataforma y esto en términos de regla general no funciona porque en SECOP 2 se sigue haciendo de manera presencial. Los proponentes tienen que ir a las audiencias presenciales. Claro está que en una excepcionalidad como estas, las audiencias están suspendidas, las presenciales. Por lo tanto, las entidades públicas se ven abocadas en la necesidad y obligatoriedad de poder hacerlas de manera virtual. Y es aquí donde nosotros vemos una gran relevancia e importancia de poder decirle e instar al Congreso de la República a que haga esas modificaciones al artículo 30 para que la licitación pública se haga de forma virtual. No es necesario que un proponente que esté en la ciudad de Bogotá y quiera participar en un proceso, en un territorio o departamento, pues, tenga que ir de manera presencial. Nos parece que esto viola el principio de igualdad de oportunidades. Estamos en un mercado libre donde podemos nosotros no solamente ofertar diferentes precios, sino presentarnos en los diferentes procesos contractuales. Por supuesto que también pensamos en las empresas regionales que deben evidentemente dinamizar la economía con esos ingresos y utilidades que dejan la contratación pública en sus mismos territorios, departamentos o municipios. Pero es evidente que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en diferente jurisprudencia que ha desarrollado ha sido claro que no se puede limitar a los proponentes a ser partícipes independientemente de que sea de un departamento u otro y mucho menos si es de una estirpe internacional. Esto nos deja clarísimo de que las audiencias de aclaración y de riesgos pues deben ser obligatoriamente eh, virtuales. Por supuesto que es una eh, interrumpe el ejercicio normal de la gestión contractual de cualquier entidad pública y también del mismo proponente cuando hay ejercicios en donde son presenciales. Es muy importante que nosotros, que es lo que queremos tratar en esta audiencia que hemos visto, y es, por ejemplo, en esos procesos de vigilancia que vemos que hacen muchas interrupciones y, por supuesto, requisitos desbordados y desproporcionales, sobre todo en los territorios. Y aquí es donde uno se dice e identifica diferentes aspectos.
¿Por qué en la ciudad de Bogotá son flexibles los pliegos de condiciones? Porque vemos que son procesos de 40, 50, 60 proponentes, por ejemplo, en los de vigilancia, pero uno va a los territorios y siempre se adjudica un solo oferente. Es evidente que tenemos serias afirmaciones sobre esa forma de elegir y seleccionar los contratistas y debe ser rechazable. No es permisible que hoy en día hayan ciudadanos que permitan este tipo de acciones por parte de los ordenadores del gasto de las entidades públicas y hay que rechazarlo. En Colombia existe un libre mercado. Hay un libro bien interesante que les recomiendo que se llama El Derecho de la Compra Pública de Alejandro Barreto. Este libro nos indica la contratación pública desde el punto de vista del mercado. Tenemos un mercado con muchas fallas, con demasiadas fallas. La primera falla es que siempre existe oferentes, procesos con un solo oferente, donde no existe competitividad, donde el mercado se encuentra limitado a unos pocos oferentes. Casi, que podríamos decir de esos, el Observatorio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura ha determinado que el 83% de los proponentes de los procesos contractuales se adjudican a un solo proponente. Y esas estadísticas, pues es evidente que le dan una falla al mercado de la compra pública. Por supuesto que es una falla del mercado que la entidad regule los diferentes precios en los procesos contractuales. Es gravísimo que se regule, puesto que esto es evidente que con esas potestades excepcionales lo que hacen es que violan el principio de autonomía de voluntad de las partes y le genera unos sobrepoderes que están por encima, a veces hasta de la misma Constitución y de la ley, que ven abocados a los mismos contratistas en posiciones inferiores que no deberían ser así. La misma ley 80 nos trae recopilado en el artículo 32 la autonomía a voluntad de las partes. Pero ¿dónde existe autonomía para suscribir un contrato cuando el contratista nunca tiene la oportunidad siquiera de poder expresar las observaciones? Y cuando las expresa, ni siquiera son tenidas en cuenta por las entidades públicas. Entonces, esta es otra falla del mercado. Por supuesto que fallas del mercado también existen, como la misma información que tiene el contratista. Es decir, ¿quién es el experto en la contratación pública? ¿Quién es el experto en las necesidades técnicas? ¿Quién es el experto en ejecutar una obra? ¿Quién es el experto en poder suministrarle a la entidad un bien con características técnicas uniformes? Es evidente que el contratista, el experto no es la entidad, pero se catalogan como expertos porque hacen un ejercicio de imponer condiciones técnicas cuando ni siquiera saben cuáles son las mismas características de fondo de ese bien. No saben cómo funciona ese mercado, ese bien, no saben cómo funciona la oferta y la demanda, no saben siquiera si existe dentro de su mercado territorial varias o pluralidad de empresas que le puedan ofrecer diferentes precios. Y esto es otra falla del mercado. Esa información que recae exclusivamente en la entidad pública y que ellos no son expertos para poder hacer estos ejercicios. Y esto lo que hace todo es limitar los procesos a que solamente unos cumplan. Habrán otros principios que se violan, como el principio de proporcionalidad, el principio de selección objetiva del contratista, pero vemos que en los territorios es normal este tipo de actuaciones que se ven, por supuesto, en una disminución los mismos contratistas. Hoy en día, taxativamente, por ejemplo, en el caso de vigilancia, como decíamos, se ven diferentes procesos desbordados, con índices de liquidez superiores a 3%, cuando los procesos no superan los 1.000 millones, cuando solicitan una exageración de requisitos técnicos que ni siquiera entran dentro de la lógica y la racionalidad. Y este tipo de actuaciones, pues es lo que el contratista debe manifestar para poder participar de los procesos dentro de la audiencia de aclaración y, por supuesto, de riesgos. Y no lo hacen, porque vemos que en las mismas entidades territoriales
regiones alejadas del nivel central ni siquiera participan de las audiencias. Esto es un llamado también a los diferentes contratistas para que hagan este tipo de observaciones. Aquí hay instrumentos jurídicos que se pueden, evidentemente, acoger para poder hacer un ejercicio bien interesante en esta materia. En la pandemia. Por eso es que una de las recomendaciones que siempre les hacemos a todos los diferentes contratistas, empresarios que quieran participar en las compras públicas o que de pronto se vean interesados, que se animen, porque es un ejercicio que deben hacer. Si los colombianos, si los empresarios no se toman las compras públicas como un mercado que entrega beneficios y que por supuesto está libre para poder ofertar, nunca jamás va a acabar el tema de la corrupción en Colombia. Claro que hay muchos niveles, pero creo que en los contratos estatales es donde más se ve. Siempre un político llega a pagar favores y paga favores porque evidentemente gasta mucha plata en campaña y tiene que llegar a coger de alguna forma. Y el presupuesto del Estado es el que se ve afectado al final, no solamente con el tema de corrupción, sino además con obras o servicios que no se ejecutan de forma idónea y satisfactoria. Entonces creo que estas audiencias de aclaraciones son muy importantes para que los mismos procesos contractuales lleven un curso satisfactorio, que los objetos se ejecuten plenos, que no existan desequilibrios económicos, que por supuesto los ítems se ejecuten conforme a la realidad del mercado y conforme a la realidad de la necesidad. Por supuesto que también los diferentes procesos internos en la ejecución contractual pues deben ser diligentes en el sentido de tener supervisores que den curso a los diferentes controversias y no se queden abocados en diferentes problemáticas que le generan, por supuesto, no una diligencia prudente al mismo ejecución contractual. Entonces, estas audiencias de aclaración son importantes, igual la audiencia de riesgos. Nadie le da la importancia que tiene una audiencia de riesgos, pero es analizar esa matriz para poder identificar qué cosas se pueden tipificar dentro de lo previsible para poder indicarle al contratista cuáles son los riesgos que él va a tener a cargo y la entidad pública cuáles son esos riesgos que va a tener a cargo. Es una distribución de esos riesgos. Tan importante sería que hoy en día, si diéramos un ejercicio de previsibilidad en esa matriz de riesgo, pues evidentemente que no estaríamos en muchos procesos contractuales buscando cómo adicionarlos, buscando cómo modificarlos, buscando cómo no causar desequilibrios económicos que fueron evidentes antes de la celebración del contrato. Entonces, hay un ejercicio allí bien importante que es evidente que tenemos que analizarlo de fondo. Por acá nos está acompañando nuestro amigo Iván. Iván, buenas tardes. Te mando un saludo. No sé si me logras escuchar para que nos regales un saludo e iniciemos como una participación ante toda la audiencia. Hola Jorge, buenas tardes. Saludos desde Arauca. Efectivamente, le escucho muy bien. Ya pudimos restablecer conexión. Perfecto. Les contaba, Iván, un poco del tema de la audiencia de aclaración y de riesgos, qué importancia tenía en la contratación estatal. Y creo que es un punto bien importante. Les contaba igualmente que en la plataforma SECOP 2 es la excepcionalidad a la regla, que es virtual. La regla es virtual en SECOP 2, pero la excepción a esa regla es la audiencia, aclaración y la asignación de riesgos. Esa audiencia es presencial. La otra que es presencial es la audiencia de adjudicación en la licitación. Y hoy en día no es obligatorio, obviamente no en pandemia, pero hoy en día, digamos antes de la pandemia, del aislamiento preventivo obligatorio, no era obligatorio hacer la audiencia de subasta inversa de manera electrónica o virtual, sino se podía hacer de forma presencial, puesto que Colombia Compra Eficiente ha tenido varios problemas y controversias
con esa subasta electrónica que se hace en el sistema. Sin embargo, hoy en día está funcionando, han tenido muy buenos comentarios, pero sin embargo todavía no sigue siendo obligatorio. Claro, hoy en día es obligatorio la virtualidad, no solamente hoy con el aislamiento preventivo obligatorio, y mientras que exista y coexista en el tiempo el aislamiento preventivo obligatorio, vamos a tener audiencias virtuales, tanto de adjudicación como de aclaración y asignación de riesgos, como la de subasta igualmente. Entonces, Iván, básicamente, cuéntanos cuál es tu punto de vista respecto a la importancia que deben tener las audiencias de aclaraciones y la de asignación de riesgos. Bueno, la experiencia que nos ha dado la vida en materia laboral, en todos los procesos de contratación, sabemos de la obligatoriedad que tienen algunas audiencias en materia de contratación. Lastimosamente, el interesado en los procesos, porque hasta esa etapa del proceso no son ni contratistas, ni proponentes, ni oferentes. Todos tenemos la calidad de interesados. Y la importancia de participar en estas audiencias, lo que tú decías, es ver y participar, ayudar a construir ese pliego definitivo de esos riesgos que se pueden presentar en la ejecución del proyecto. Hay unos riesgos en la etapa precontractual, contractual y postcontractual. Y de pronto lo que tengo también para sumar es que existen unos riesgos jurídicos, ¿sí? Que se deben regular allí. El principio, en el derecho tenemos un principio que se llama prever lo previsible. Precisamente es aterrizar estas situaciones que se pueden presentar durante el proceso de contratación. Entonces, siempre se construye una matriz de riesgos donde están unos riesgos jurídicos, están unos riesgos técnicos, contamos con unos riesgos también financieros y económicos, ¿sí? Lo mismo nos genera de que con base a ello sean también las exigencias de las garantías, las pólizas únicas, las garantías únicas que se exigen, donde están los diferentes amparos, que del cumplimiento del contrato, que de la calidad del servicio, que de la calidad de los bienes, que el pago de salarios y prestaciones sociales del personal que se vincule a trabajar al proyecto, cuando son obras, del anticipo y de estabilidad y calidad de la obra, en fin, los que se estimen convenientes, y otra póliza que se exige, que es la de responsabilidad civil extracontractual. Entonces, todo esto lo prevé, por supuesto, la legislación colombiana en materia de contratación, el artículo 4 de la ley 1150 y el decreto 1082, ¿sí? Lo estima. En los riesgos se hablan de la clase de riesgo, si es un riesgo interno, si es un riesgo externo, si se presenta en la etapa de planeación o ejecución. Hay riesgos sociales, hay riesgos políticos, ¿sí? Los jurídicos, por supuesto, son los regulatorios, ¿sí? Que por cambio de disposiciones del orden nacional, departamental o municipal puedan generar una disposición distinta ya cuando el proceso esté por contratarse o esté en ejecución, ¿sí? Los riesgos sociales, ¿cuáles son? Que pueda haber un paro nacional, ¿sí? Que pueda haber un paro regional de cualquier tipo, ¿sí? Como para no desviarnos un poco del tema. Hay temas de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la ejecución del contrato, que son causas que no son atribuibles ni siquiera ni al contratista, ni mucho menos a la entidad, pero se deben prever, ¿sí? Entonces es eso, en esa matriz de riesgos se genera esa responsabilidad de quién podría ser. Entonces, si es un tema de pólizas, es un riesgo que tiene meramente el futuro contratista. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí donde se establece quién tiene esa responsabilidad durante el proceso contractual o postcontractual. Entonces, lo que no hacemos es participar de estas audiencias. Siempre que vemos o consultamos los procesos de contratación, vemos la casilla o el link que nos dirige a la audiencia de asignación de riesgos y por lo general nadie se presenta, pero por lo general todos los procesos de contratación tienen una causal
o la ejecución de un riesgo que se generó como causal en esta matriz, pero como no participamos de ella, no pudimos distribuirla en debida forma, que la responsabilidad sea compartida, sino que la mayoría de las veces las responsabilidades van a ir en cabeza del contratista. Así sea un tema de planeación, así sea un tema de permisos o licencias, Jorge, que es el deber de la entidad estatal prever y adelantar estas gestiones. Pero muchas veces al contratista se le atribuye esta responsabilidad cuando no es del mismo, ¿sí? Entonces, como para recomendar, como dificultad que vemos en estas audiencias, es que no se presentan, no ayudan a definir las mismas en los pliegos de condiciones y pues resultamos siendo también responsables, ¿sí? Al tener dificultades a la hora de la ejecución y que nos abran un debido proceso por un posible incumplimiento, ¿sí? Que se puede sancionar al final o no. Y de la misma manera, pues se generan, la entidad tiene la discrecionalidad para finalmente, a raíz de estos riesgos, generar las medidas cautelares a que bien tengan lugar, ¿sí? Bien sea una cláusula penal pecuniaria, bien sea la garantía de la ejecución de las pólizas o en su momento un tema extremo, la caducidad administrativa del contrato. Claro, muy importante y sobre todo porque, como yo les decía ahorita, si nosotros en este momento, muchos funcionarios, todos los funcionarios de las diferentes entidades territoriales en los municipios y departamentos del país, le prestaran atención a esta matriz de riesgo, creo que tuviéramos procesos mucho más planificados, mucho más previsibles a la hora de la ejecución, menos adiciones, menos malversación de recursos, más eficiencia y efectividad a la hora de utilización de esos recursos públicos. Y por supuesto que eso se traduce en más recursos para otras obras que son importantes en los territorios. Creo que este es un tema de gran fundamentación, de gran importancia para los funcionarios públicos y que a la vez nosotros cuando analizamos diferentes pliegos vemos de que realmente nunca le prestan atención a este tema y se vuelve un copia y pegue de otros procesos. Claro. Estandarizan la matriz de riesgo y creo que esto es supremamente gravísimo que sucede. Yo no sé si tú lo has visto, Iván, pero yo lo veo permanentemente. Claro. Constantemente uno consulta en el SECOP y está en un proceso de obra y dice que el cuidado, el deber del cuidado de los vehículos, que el seguro, que el SOAT de los vehículos, que las garantías de los bienes a suministrar de muebles, ¿sí? Garantías propias para muebles, las colocan el copy-pegue, ¿sí? Y lo otro, es una etapa también donde podemos asistir para observar lo ya observado. De pronto, si en algún momento no nos quedó la claridad con respecto a las observaciones presentadas, la respuesta presentada a las observaciones, si es un tema técnico que no quedó muy claro, volver a preguntarlo en la diligencia, tener la respuesta del funcionario de la competencia, bien sea de la unidad ejecutora de carácter jurídico, de carácter técnico, el por qué, ¿sí? Y que quede consignada en el acta. Esto es una salvedad que tienen o que tiene el futuro contratista de que se previeron algunas cosas, ¿sí? Y de la misma manera es una herramienta para que la administración pueda decirle, eso se previó en la audiencia de asignación de riesgos, ¿sí? A la hora de un debido proceso. Usted lo tuvo en cuenta, lo asumió y por eso en el día de hoy se está sancionando en un debido proceso. Entonces, es una herramienta que no se utiliza para volver a observar, para volver a recibir una respuesta en relación a determinar también obligaciones y deberes en la futura suscripción del contrato, ¿sí? Lo que yo le hablaba ahorita del tema de los permisos y las licencias, que es un tema atribuible a las entidades, pero a veces termina repartiéndose, pero no es así, es única y exclusivamente la entidad. Pero si no vamos a la diligencia, pues eso no se va a tener como en cuenta y le tocará asumir al contratista, porque lastimosamente vemos los procesos
participamos de ellos, licitamos, que es el ejercicio de competir para tratar de tener la calificación número 1, ¿sí? Quedar de primeros, pero después nos asignan unas responsabilidades que de pronto no tienen que ser al 100% para el contratista, sino repartida o a quien le corresponda. Claro, y hay algo que quisiera contarles también, por ejemplo, que esto no solamente se ve en procesos pequeños contractuales, sino en grandes concesiones de ejecuciones de obras. Por ejemplo, hace un par de semanas que estuve analizando el proceso del Tribunal de Arbitramiento de Concesión Vial de los Llanos, tuvo un gravísimo problema en la matriz de riesgo. Y es que cuando se estructuró este proceso, debo recordarles que esto es digamos, una alianza público-privada en donde el mismo que construye la etapa de planeación es el contratista. Es decir, por regla general, la entidad pública es quien se encarga de la etapa de planeación, pero excepcionalmente en las alianzas público-privadas es el contratista el que construye los documentos previos, todas las licencias y todos los permisos y toda la documentación que aboca a esa etapa de planeación lo hace el contratista. Pues cometieron un error gravísimo que indicaron en la matriz de riesgo que como una situación de imprevisibilidad, o sea, nada que fuera previsible, le generaba un desequilibrio económico al contratista, lo asumía el contratista. Pues es evidente que si el contratista le está colocando la plata al Estado, pues se supone que el Estado por lo menos debe encargarse de algún riesgo. Pues ellos todos los riesgos se lo asignaron a ellos mismos y fueron al tribunal por el desequilibrio económico causado, y el tribunal es evidente que les dijo, ustedes como plantearon el proceso contractual en su etapa de planeación, es supremamente de planeación, supremamente improvisado, y ustedes tienen que asumir el riesgo conforme a la matriz. Entonces, miren la dimensión de estos temas, de que cuánta plata no perdió este contratista por estas consideraciones en la matriz de riesgo. Y recuerda una cosa, Iván, que los contratistas no lo tienen en cuenta, que cuando uno no observa en esta audiencia de asignación de riesgos los mismos procesos contractuales, la misma matriz, los mismos riesgos, una vez celebrado el contrato, claro, yo no digo que no pueda hacer modificaciones, pero eso con las consecuencias disciplinarias, penales y fiscales que hayan al lugar. Porque si yo celebré un contrato, se supone que yo debí en la etapa de planeación observar este tipo de riesgos que eran previsibles y que por supuesto en este ejercicio posterior a la celebración del contrato no tengo que ir a reclamar nada de lo previsible. Claro, las cuestiones imprevisibles es lógico que tengo que pedírselas a la entidad, mucho más cuando son en cabeza de la entidad la responsabilidad de ese desequilibrio o en cabeza de un tercero que me causó a mí. Pero frente a ese ejercicio de previsibilidad, yo no tengo que ir a reclamar nada, y eso normalmente pasa, porque ahí el problema es que vienen las adiciones, vienen las modificaciones injustificadas que debieron en la etapa de planeación eliminarse por completo. Yo creo que, Iván, esto merece un buen análisis, ¿no? Que esto normalmente sucede con las entidades. Sí, claro. Y pues, lastimosamente, para el caso que tú mencionas, definitivamente el contratista resulta en una injusticia, asumiendo una responsabilidad que pudo haber sido compartida o que no es atribuible a él, pero que al diseñar el proceso no se puso a disposición y le tocó asumirlo, ¿sí? Y eso es economía, y hay como alegar posteriormente el desequilibrio económico si ya tuvo la oportunidad, ¿sí? Esos temas son de derecho, es el momento justo en el cual pueden cambiarse, solicitarse la modificación de esas cosas. Y por supuesto, en la parte de contractual, efectivamente no tener esas situaciones injustificadas que los entes de control siempre van a tener los ojos muy bien puestos, porque es que casi siempre cometen las adiciones, las suspensiones, las prórrogas, no tienen la justificación idónea o la justificación necesaria,
otorgamos plazo, otorgamos porque se necesita más tiempo, pero no se hace una justificación legal, no se hace una justificación técnica, no se hace una justificación económica, ¿sí? No se hace un balance. Entonces, eso yo sé que poco a poco ha ido mejorando. Colombia Compra expidió precisamente un manual para la elaboración de los riesgos, la tipificación de los mismos. Ustedes pueden colocar en Google cualquier persona que desee participar en un proceso y colocan manual para la identificación y cobertura de los riesgos dentro de los procesos de contratación, ¿sí? Y es un tema general, de pronto es mucho más utilizado por las entidades estatales para diseñar los procesos de contratación, pero allí podemos ver, evaluar qué significan los riesgos en los procesos de contratación, cómo deben estar estructurados. La entidad también debe diseñar una especie de cronograma de cómo ir realizando un monitoreo para la evaluación de los mismos, ¿sí? De cómo van esos riesgos, ¿sí? Cómo lo puede ir evaluando, ¿sí? Porque cada contexto es distinto. Cada proceso de contratación, un tema de obra es distinto a un tema de bienes y por supuesto de servicios. Y cuando vamos a los bienes, hay diferentes tipos de bienes, ¿sí? Que los riesgos no pueden ser los mismos. Y lo que dice Jorge, los estándares es como pereza, ¿sí? Es una pereza en la parte de planeación de las entidades y nosotros la legalizamos no participando de las audiencias y no previendo el posible riesgo, probable, improbable, posible, raro, imposible, ¿sí? Hay una calificación de probabilidad y debe estar muy dispuesta, ¿sí? Si es un riesgo muy, muy extremo, ¿sí? Pues el rango va a ser muchísimo menor, ¿sí? Pero y he visto también muchas veces que dicen, ¿por qué piden esas pólizas? ¿Por qué piden esos amparos? ¿Sí? Porque hay un impacto en los riesgos, ¿sí? Claro. Pero hay un impacto en los riesgos y una valoración del riesgo. Por eso la entidad, ¿sí? Tiene que disponer de esas garantías para poder hacer exigible el cumplimiento del contrato, ¿sí? En algún momento, Jorge, trabajando con Ejército, tuvimos una revista de la división y tuvimos una revista de Comando Ejército. Y en alguna oportunidad, una profesional, una abogada muy buena, me dijo, Iván, ¿por qué a los contratos de prestación de servicios no les están exigiendo pólizas? Yo le dije, porque la ley colombiana establece que tenemos la discrecionalidad para que dentro de los procesos de contratación directa, que la prestación de servicios es una clasificación de estos, no es necesario la exigencia de garantías, ¿sí? O en los convenios intraadministrativos, contratos intraadministrativos, etcétera. Es discrecional. ¿Y qué pasó en su momento? En Ejército, un año anterior, le exigimos a todas las prestaciones de servicio la expedición de esta garantía. Pero al año siguiente, mediante algunas diligencias, algunas disposiciones, dijeron nuevamente de que efectivamente no era necesario. En un año, bajo las órdenes de un comandante, se generó una disposición de que era irrestrictamente obligatorio. Pero al año siguiente dijeron que era discrecional, como así lo establece la normatividad colombiana. Entonces, en ese año no las exigimos. Entonces, llegó una persona diciendo que, ¿por qué la obligatoriedad? Le explicamos, porque los riesgos para las prestaciones de servicios son menores, porque a la hora de la planeación de la vinculación de este personal, evidenciamos que estadísticamente muy pocas veces se genera un debido proceso para el cumplimiento de funciones, ¿sí? Entonces, fue una disposición que en su momento se tuvo y se vio que el riesgo no era alto y se decidió de común acuerdo, mediante un comité estructurador, no realizar esa exigencia, ¿sí? Entonces, es un ejercicio que se hace por parte de las entidades a la hora de la planeación y, por supuesto, hubo ese monitoreo, esa revisión, si efectivamente del personal vinculado por prestación de servicios cumplió a satisfacción
en todas las áreas, ¿sí? Personalmente, yo pienso que es una exigencia que debería tenerse como no solicitarse, porque en el momento en el que alguna persona no cumpla con la función, pues sencillamente se le puede decretar el incumplimiento sin garantías, ¿sí? Y es muy raro que se presente, la verdad, es muy raro que se presente, pero sencillamente lo que se puede realizar allí es terminar el contrato de manera bilateral, terminar el contrato de manera bilateral, ¿sí? Y, y está la justificación, pero ¿cuándo ha visto Jorge que vayamos a unas instancias donde se sancione un contratista, donde se le pone póliza ante una aseguradora y donde la aseguradora haga la devolución de un dinero por el cumplimiento del contrato o por la calidad del servicio que prestó? Pues yo no lo he visto, la verdad. No, no, evidentemente no, Iván. Y eso sucede normalmente, bueno, muchas entidades lo hacen. Es un ejercicio que pasa en la cotidianidad. Por aquí nos hacen una pregunta, nos dicen, ¿la audiencia de riesgos es obligatoria para toda entidad? Pues para todas las entidades sí, Es pero en la obligatorio. modalidad de selección de licitación pública, exclusivamente. Es Pública. evidente que no existe audiencia en los procesos de selección abreviada, ni en los procesos de mínima cuantía, ni en los demás procesos allí tipificados en el artículo 2 de la ley 1150. Eh, Aquí hay otra pregunta que nos hacen, Iván. ¿A qué entidades uno puede dirigir en caso de que la entidad no acepte estudiar las observaciones para el riesgo? Muy buena pregunta porque eso genera, a mí es una de las cosas que me causa mayor preocupación y sobre todo investigación, de que si uno revisa, Iván, y fue una de las recomendaciones de la Claro. OTE, él dio en un punto bien importante. Nosotros hace un mes entramos o formalmente a la OTE y una de las recomendaciones que nos hace la OTE en el estudio que hizo junto con Colombia Compra Eficiente de las diferentes entidades a nivel nacional, en los territorios sobre todo, es que necesitamos instrumentos para los contratistas, para los proveedores, para que para que puedan acudir ante algún ente de forma eficiente para habilitarse en un proceso contractual. Es decir, hoy en día, la única forma que uno tiene de poder contrariar un acto de apertura de una licitación es mediante la revocatoria directa. Ese es el que existe. Claro, una vez uno agote esa posibilidad tendrá la de nulidad, pero es evidente que quien responde a la revocatoria es la entidad. Ellos van a buscar la justificación para que se enmarque dentro de lo que ellos suponen que es legal, que la gran mayoría siempre son requisitos en los procesos contractuales desproporcionados, desbordados, violando principios de la función administrativa y la contratación estatal. Pero vemos acá que uno no puede acudir a otra entidad y vaya y presente una nulidad y van. ¿Cuántos años se demora una nulidad? Puede demorarse 4 años. Ya se ha ejecutado la obra, cuando falla el mismo Consejo de Estado al final o el Tribunal de Frente de la Cuantía, se ha ejecutado la obra ya, le han hecho 2 mantenimientos y ya es evidente que ni siquiera existe la misma necesidad. Entonces, creo que lo que acá nos dice Cristian Gamba es uno de los puntos importantes, porque no tenemos a quién acudir, no hay instrumentos eficientes para poder habilitarse en un proceso contractual. Yo no le puedo escribir a Colombia Compra Eficiente y decirle, esta entidad pública me está generando una imposibilidad de participar en este proceso contractual y no necesito que mediante un instrumento jurídico me habiliten. No existe, Iván. Y creo que es un problema gravísimo que la OTE, una de las cosas para mantener a Colombia dentro de esta organización es que haya un instrumento, una comisión alterna para que investigue y pueda permitirle la habilitación a los diferentes procesos contractuales cuando las entidades públicas cometan este tipo de actuaciones.
No sé cuál Sí, es tu comentario frente al tema, Iván, porque me parece que sí es fundamental en el punto que dio nuestro compañero. sí, es importante. Para complementar de pronto lo que tengo para decir es que hoy en día estamos evidenciando que los entes de control, de hecho hace como una semana en RCN están transmitiendo en vivo, Juan Lozano, el director de este canal de noticias, se encontraba en una multiventana, 4 ventanas, estaba él, estaba el fiscal general de la Nación, estaba el Contralor General de la Nación y el Procurador General de la Nación. ¿Y de qué hablaban? De que ellos tienen, mediante unos actos administrativos recientes, una función preventiva. Y por eso, ante las diligencias, los procesos que se han adelantado por el efecto de la pandemia, por el COVID-19, están haciendo el tema de la investigación como de manera articulada, y ellos tienen esa función preventiva, es informarla, es mencionarla. Por supuesto, cada entidad tiene su acto administrativo distinto, es informarle, en el caso de la Procuraduría, de la inobservancia de la función pública que están presentando unos funcionarios dentro de un proceso de contratación, dentro de una observación, dentro de la misma audiencia, como nos dice nuestro compañero que hizo la pregunta, puede que se presente a la diligencia, haga las preguntas, solicite el cambio de los riesgos y puede ser que no se les otorgue, ¿sí? Él tendrá una justificación de los 4 aspectos que mencionamos ahorita, jurídico, técnico, financiero y económico, y puede ser que no se le reconozca, pero el hecho de que no se le reconozca no quiere decir que sea únicamente de él, ¿sí? Sino que se tipifique mal y se mantenga, ¿sí? Pero informándolo al ente de control correspondiente, que es la actuación, en ese momento la Procuraduría, pues se puede tratar de prevenir, solicitar la revisión también. Lo que pasa es que esa función preventiva, por supuesto, viene de una actuación inmediata, ¿sí? Que están adelantando los entes de control, ¿sí? Porque si ya se generan los pliegos definitivos y pasa el cierre y posteriormente a eso es que responde la entidad competente, pues será muy difícil. Pero en nuestra función como participantes, como interesados, es asistir, observar, informar esto en las audiencias de asignación de riesgos, por supuesto, tener la justificación del caso, ¿sí? Poderle caer en atención a la entidad de que en otros procesos de la misma naturaleza se ha tipificado una forma distinta y que esa es la manera idónea. Entonces hay que llenarse de argumentos, pero es participando y es aprovechando esa función preventiva de Procuraduría, Contraloría, posteriormente, porque es un tema fiscal, ya es el detrimento del erario de los colombianos, ¿sí? O dependiendo de la región. Y yo sé que de esa manera van a ordenar, porque de hecho hay temas disciplinarios que se presentan, hallazgos disciplinarios que la Procuraduría indica de que debe mejorar el proceso, digámoslo para este caso, de la estructuración de los riesgos, que se dé conforme a cómo lo establece Colombia Compra Eficiente, dependiendo del objeto a contratar, dependiendo de la tipología contractual, en fin, pero importante, importante. Y todo lo que está por escrito, enviándolo en ese momento, es una futura justificación en un debido proceso en la etapa contractual, para evitar ser sancionado, para mitigar o al menos para que de pronto pueda atenuar, ¿sí? No quiere decir que no vayan a sancionar, puede atenuar o puede modificarse en una programación de obra, puede concederse de esa manera en atención de que se puso en evidencia algún riesgo y la administración lo obvió. Entonces la administración después no puede ir a sancionar, ¿sí? Entonces atenúa un poco el tema, pero es una herramienta que vamos a tener para poder defendernos. Claro, aquí hay una pregunta, Iván, que nos hacen también y nos dicen,
Ahí también es viable presentar una acción de tutela en el caso en que sea una violación al derecho fundamental de igualdad de otros derechos. Yo he intentado un par de tutelas y siempre las respuestas, y eso ha sido como una línea jurisprudencial en la Corte Constitucional, y es que para el caso de la contratación estatal, como hay otros medios de control como los que enunciamos, revocatoria directa, existe la nulidad, existe ya una vez en ejecución del contrato la acción de controversias contractuales. Eh, en ese caso, siempre la Corte me indica que primero debo acudir a esos medios de control para yo acudir a una acción de tutela, puesto que solamente podría acudir a una acción de tutela cuando se encuentre un derecho fundamental en una grave situación como el derecho a la vida, por ejemplo. Entonces, creo que la acción de tutela no ha prosperado por eso, claro, y hoy en día no existen instrumentos eficientes para poder que apoyen a los contratistas en ese sentido de la desproporción. Pero ahora podemos entrar, Iván, a un tema bien interesante que es lo otro, y es la solicitud de aclaración en la audiencia, la solicitud de aclaración a los pliegos de condiciones. El mismo artículo 30 de la ley 80 nos indica que nosotros como proveedores tenemos que solicitarla. Es decir, si nadie la solicita, se supone que no hay sino solamente audiencia de asignación de riesgos. Pero si alguien hace la solicitud, necesariamente tiene que haber aclaración de los pliegos. Creo que para mí tiene igual importancia la asignación de riesgo que la misma aclaración de los pliegos, puesto que no solamente los riesgos tienen una gran importancia en la ejecución, sino también los demás requisitos que aparecen contemplados en los pliegos. Por esto es de gran importancia que las aclaraciones se soliciten y se participe de esta audiencia, y yo en lo que he visto, los mismos contratistas utilizan más la audiencia de aclaración que la misma de riesgos. Y eso lo he vivido en la práctica, en donde entramos a audiencias donde de 30 preguntas o intervenciones que hacen los proveedores, 27 son enfocados en la aclaración de los pliegos, porque a veces no le prestan atención tampoco a la misma matriz de riesgo o no la entienden muy bien. Entonces creo que allí se presentan, digamos, este tipo de pronto de vacíos, pero que claro está que la audiencia de aclaración es importante, necesaria, para que un contratista pueda observar esos pliegos, para que la entidad pública le dé respuesta de manera verbal, que es importante conocer que existe un funcionario allí que está en la administración para yo hacerle un reclamo, para hacerle una solicitud respetuosa, pero sobre todo me he encontrado con que en estas audiencias hay varios parámetros con los cuales hay que actuar. Primero, hay que actuar con respeto, pero con contundencia. Uno no puede vacilar en una observación y hay que saber, hacérselo saber a la entidad pública con fuerza de que están cometiendo errores, de que se están cometiendo posibles ilegalidades y de que los mismos pliegos no están siendo claros o que los pliegos llevan a interpretaciones erróneas o que los mismos pliegos tienen experiencia desbordada o que los mismos pliegos están con consideraciones de extensión ilimitada o que los mismos pliegos tienen problemas en el presupuesto, que los mismos pliegos tienen problemas en la ficha técnica, que pueden ser abocados en objetos inacabados o en el mismo plazo que no se pueda ejecutar dentro del perentorio que se establezca en el mismo pliego. Creo que hay muchas cosas que hablar de este ejercicio tan importante y sí me gustaría de pronto conocer cuál es tu punto de vista frente a este tema de la audiencia de aclaración, Iván. Bueno, mi recomendación es que participemos, la solicitemos y dentro de la misma observemos. Dos casos en particular. En algún momento de nuestras vidas hemos visto dentro de las exigencias, hablemos de un tema técnico, que digan, se requiere un ingeniero con tanta experiencia,
y con experiencia en áreas afines. A veces queda muy discrecional de esa manera y nos pueden sacar por ese tema de áreas afines, ¿sí? Porque no hay una disposición por parte de Colombia Compra Eficiente de qué es área afín, ¿sí? Se supone que tiene que ser la naturaleza del objeto de contrato, ¿sí? Pero cualquier diferencia de este tipo se puede resolver a la hora de la precisión de presentar esta observación en esta audiencia y que quede por escrito. Y es una manera, es una salvedad que tenemos porque todo se eleva a acta y se publica en el proceso, en el sistema electrónico de contratación pública SECOP 1 o SECOP 2, que es lo que estamos ahora manejando a partir de ese año y lo que se viene. Y podemos habilitarnos en una evaluación, que en una evaluación podamos decir, es que nosotros participamos en la audiencia de la precisión y del alcance de los pliegos de condiciones, hicimos esta solicitud de aclaración, ¿sí? De cómo la entidad va a evaluar este aspecto y nos dijeron esto, por eso estamos presentando. Es una manera también para habilitarnos, para dejar constancia y de acuerdo a la valoración de los pliegos de condiciones, si cumplimos, ¿sí? Y si tenemos dudas, sean resueltas allí, ¿sí? Porque efectivamente cuando llegamos al cierre, porque ya tenemos diseñada la propuesta. Otro tema, cuando nos encontramos de pronto en un proceso de contratación donde se estima identificar si en la experiencia general, el número de contratos, ¿sí? Que sean 5 contratos en experiencia general, como para poner un caso. En la experiencia específica que sean 3. Una duda que nos salta a todos los interesados en diferentes procesos de contratación es que si esos mismos contratos de la experiencia general pueden validarse para la experiencia específica. Algunas entidades los separan. Dice, no, 5 para este caso, 3 para este caso, pero no pueden ser los mismos. Para eso sirve la audiencia de precisión de pliegos, ¿sí? Para poder determinar y que quede la salvedad y la claridad de cómo la entidad va a evaluar y cómo nos puede resolver las dudas. Entonces, 2 ejemplos prácticos, sencillos, que se evidencian en la cotidianidad cuando los manuales de contratación Creo que tuvimos un problema con Iván. No sé si y de para pronto un caso homogéneo tomó una decisión totalmente distinta. Señor. No, porque se nos había ido, pero ya estás ahí nuevamente. Sigue, sí. Sí, bueno, entonces vuelvo a terminar el punto. Sí. En los casos de experiencia, cuando en la general nos piden 5 contratos, en la específica nos piden 3, a veces tenemos la duda y el manual de contratación no lo especifica si los mismos 5 contratos de la experiencia general pueden ser presentados también para su justificación y cumplimiento en la experiencia específica, o si se deben finalmente presentar son 8 contratos, acreditar mediante 8 contratos de experiencia, mediante acta de recibo final, mediante liquidación, como lo estima la entidad, ¿sí? Entonces, es importante estas preguntas, estas dudas que se generen en esta audiencia, porque podemos con ello llegar a habilitarnos a la hora de la evaluación, a la hora de observar durante el traslado, ¿sí? Para poder habilitarnos. Entonces, importantísima también esta diligencia. Sí, muy importante. Y pues la invitación es precisamente a lo que decías, Iván, y era invitarlos a que participen de estas audiencias. Son fundamentales en la medida en que esto ejerce también una presión al funcionario para que actúe con debida diligencia. Y esto es lo que debemos nosotros resaltarlo y instar a los diferentes contratistas. Creo que hemos hecho un análisis bien interesante de este tema que nos corresponde. Trataremos, bueno, por lo menos una semana, Iván, en hacer algún en vivo donde podamos charlar de diferentes temas en materia de contratación pública.
El otro día te comentaba sobre que hiciéramos un en vivo de la contratación de régimen especial. Vamos a ver si la logramos hacer la próxima semana. Ese es el objetivo, para ver si charlamos un poco. La gente a veces no tiene la dimensión de lo grande que es este régimen Muchas y de dudas. las falencias que tiene, ¿no? No solamente lo grande que es, sino de las falencias y que muchos proveedores no lo conocen, no tienen ni idea cómo funciona. Y sí es interesante que conozcan cuáles son esos regímenes y qué de pronto problemas podemos evidenciar nosotros y qué recomendaciones podríamos dar a los diferentes contratistas y proveedores. Les queríamos comentar también a la audiencia que de acuerdo al análisis que hicimos en nuestro grupo con Iván, con Rafael, vamos a intentar sacar un nuevo curso y es el curso de pliegos tipo, pero vamos a sacarlo de pliegos tipo tanto para proveedores como para funcionarios públicos. Vemos un gran mercado allí y vamos a intentar hacer un ejercicio bien interesante de sacar un curso virtual en esta materia. De manera que para que estén pendientes en este sentido, Iván, te agradecemos por tu participación. No sé si quieras agregar algo frente a los temas que hemos hablado y de pronto a las expectativas que tenemos con los próximos en vivo y los cursos que tenemos. No sé si quieras agregar algo en ese sentido. No, del tema que estuvimos tratando en el día de hoy, pienso que se abordó un tema de manera general, mmm, algunos casos en particular. La idea es decirle a las personas que nos sigan en nuestra página, Grupo BIA Consultores Contractuales, pueden buscarnos en Facebook, pueden buscarnos en Instagram, ¿sí? Y mantenerse informados. Este mundo que nos ofrece hoy en día la contratación se ha globalizado mucho y es necesario que tengamos el conocimiento porque el SECOP2 es una herramienta que nos facilita la licitar, participar en procesos de contratación en todo el país y nosotros estamos haciendo un ejercicio académico interesante, un ejercicio que algunas cosas o muchos de estos temas a petición de ustedes o a petición de, de, de cualquier persona, podemos tocar un tema en específico, podemos aclarar dudas, podemos instruirlos, podemos asesorarlos, ¿sí? Dependiendo del caso que tenga. Y pues es una manera también para nosotros generar, bajar los índices de corrupción del país, que los empresarios se atrevan a dar ese salto a contratar en todo el país, ¿sí? A suministrar, a tener una visión de empresario, ¿sí? Las personas que quieren emprender por este medio lo pueden realizar también, ¿sí? Ven la naturaleza del proceso y ayuda a que haya un mercado más justo, ayuda a que participemos en esos precios de mercados que a veces son tan desbordados y que afectan el bolsillo de los colombianos. Entonces, les pedimos que nos sigan, que participen, que nos escriban, que cuando estemos en un en vivo nos hagan preguntas, ¿sí? Aquí de manera respetuosa, con mucha academia, podemos apoyarles, podemos garantizarles la solución de algún inconveniente, ¿sí? Algún tema, nos pueden escribir también al correo electrónico, tenemos nuestros números de contacto, pero eso, que nos sigan, que participen, que nos ayuden a construir este medio académico que estamos realizando. Jorge tiene una gran iniciativa de enseñanza también en el tema de pliegos tipo, que yo sé que lo necesitamos. Rafael está a la disposición para que los colombianos que deseen manejen la plataforma de manera idónea, ¿sí? Que sepamos cuáles son las principales problemáticas cuando tenemos por esos medios electrónicos las dificultades que se nos presentan, sepamos cómo generar el certificado de indisponibilidad y no nos saquen de un proceso de manera arbitraria, pero es que hay un debido proceso y no es difícil, es que participen, nos acompañen, síganos y aquí estaremos al servicio de los colombianos.
Muchas gracias, Iván, y nos veremos a toda la audiencia en una próxima oportunidad. Jorge, muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Bueno, claro que sí.